Capítulo 13. No descartes a nadie. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hechos 9:17. Ananías corre deprisa por las estrechas callejuelas de Damasco. Su larga y densa barba no esconde la seriedad de su semblante. Los conocidos lo llaman cuando pasa, pero no se detiene. Mientras va hacia su destino, va murmurando: Saulo, Saulo, de ningún modo, no puede ser verdad. Se pregunta si no habría malentendido las instrucciones. Se pregunta si no debería dar media vuelta e informar a su esposa. Se pregunta si debería parar y decirle a alguien hacia dónde se dirige por si acaso ya no regresara jamás. Pero no lo hace. Sus amigos le dirán que está loco, y su esposa le pediría que no fuese, pero debe hacerlo. Corretea por los patios llenos de gallinas, altísimos camellos y pequeños burros. Pasa de largo por la tienda del sastre y no responde al saludo del curtidor. Sigue su marcha hasta que llega a la calle llamada Derecha. La posada tiene arcos bajos y grandes habitaciones llenas de colchones. Es un sitio bonito para los estándares de Damasco, el tipo de sitio que erigiría una persona importante o poderosa, y ciertamente Saulo es ambas cosas. Ananías y los otros cristianos se han estado preparando para su llegada. Algunos discípulos han abandonado la ciudad, otros se han escondido. La reputación de Saulo como asesino de cristianos le precede. Pero, ¿Saulo seguidor de Cristo? Ese era el mensaje de la visión. Ananías lo repasa una vez más. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9:11-12. Ananías casi se atraganta con su trozo de matza. No es posible. Le recordó a Dios la dureza del corazón de Saulo. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Versículo 13. ¿Saulo un cristiano? Seguro, pero cuando las tortugas aprendan a bailar. Pero Dios no le está tomando el pelo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 15. Ananías se iba repitiendo estas palabras mientras caminaba. El nombre de Saulo no hace buena pareja con instrumento escogido. Saulo, el cabezadura, sí. Saulo, el crítico, también. Pero Saulo, el instrumento escogido. Ananías niega con la cabeza con solo pensarlo. En estos momentos ya está a la mitad de la calle Derecha y está reconsiderando seriamente dar media vuelta y volver a casa. Podría haberlo hecho, pero dos guardias le descubren. ¿Qué haces aquí?, le gritan desde el segundo piso. Esperan su respuesta con atención. La expresión de sus caras es fría debido a la falta de descanso. Ananías sabe quiénes son: soldados del templo, compañeros de viaje de Saulo. He venido para ayudar al Señor. Bajan sus lanzas. Esperamos que puedas hacerlo. Algo le ha pasado. No come ni bebe y apenas habla. Ananías ya no puede echarse atrás. Sube por las escaleras de piedra. Los guardias se hacen a un lado para dejarle pasar y Ananías entra por la puerta. Se queda boquiabierto con lo que ve. Un hombre demacrado está sentado en el suelo con las piernas cruzadas, iluminado a medias por los rayos del sol que entran por la ventana. Con las mejillas hundidas y los labios resecos, se balancea hacia adelante y hacia atrás murmurando una oración. ¿Cuánto hace que estás aquí? 3 días. Saulo tiene su gran cabeza asentada sobre sus hombros, su nariz es aguileña y sus cejas muy pobladas. En el suelo está el plato con comida y el vaso con agua que no ha tocado. Sus ojos saltones miran fijamente hacia una ventana abierta. Una costra los cubre. Saulo ni siquiera ahuyenta las moscas de su cara. Ananías titubea. Si esto es un montaje, él ya es historia. Si no, ahora es el momento de la verdad. Este encuentro se merece algo especial. Un redoble de tambor, una reconstrucción de la escena en la vidriera de colores de una iglesia, alguna referencia en las páginas de un libro llamado ¿Tú en una iglesia? Antes de que leamos sobre San Agustín y la voz infantil o sobre C.S. Lewis y los Inklings, debemos leer la historia de Saulo, el testarudo Saulo, y el discípulo que le dio una oportunidad.
Nadie podría culpar a Ananías de su resistencia. Saulo veía a los cristianos como los mensajeros de una plaga. Estuvo de pie al lado del sumo sacerdote en el juicio de Esteban. Asintió con aprobación ante su último aliento, y cuando el Sanedrín necesitó a un asesino a sueldo para aterrorizar a la iglesia, Saulo dio un paso al frente. Se convirtió en el ángel de la muerte, se abalanzó sobre los cristianos con furia y respirando aún amenazas y muerte, Hechos 9:1, él perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla, Gálatas 1:13. Ananías sabía lo que Saulo le había hecho a la iglesia de Jerusalén, pero lo que iba a aprender, sin embargo, era lo que Jesús le había hecho a Saulo en el camino hacia Damasco. El viaje fue idea de Saulo. En la ciudad había habido un gran número de conversiones. Cuando las noticias sobre este renacimiento llegaron a Saulo, él pidió: «Envíenme». Así que el joven y exaltado hebreo dejó Jerusalén en su primer viaje misionero, empeñado en detener el crecimiento de la iglesia. El viaje a Damasco era largo, unos 240 kilómetros. Probablemente Saulo iba a caballo, con cuidado de rodear los pueblos de los gentiles. Era un viaje santo. También era un viaje caluroso. Los valles entre el monte Hermón y Damasco podían haber derretido la plata. El sol castigaba sin clemencia. El calor ondeaba el horizonte. En algún punto de esta senda sedienta, Jesús derribó a Saulo y le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Saulo restregó sus puños sobre sus ojos saltones como si estos estuvieran llenos de arena. Se dobló sobre sus rodillas y bajó su cabeza hasta tocar el suelo. «¿Quién eres, Señor?». Y le dijo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Versículo 5. Cuando Saulo alzó su cabeza para mirar, sus ojos habían quedado sin vida. Estaba ciego. Tenía la mirada vacía de las estatuas romanas. Sus guardias corrieron a ayudarle. Le guiaron a la posada de Damasco y le subieron por las escaleras. Pero cuando Ananías llegó, el invidente Saulo había empezado a ver a Jesús bajo una luz distinta. Ananías entra y se sienta en el suelo de piedra. Toma la mano del que había sido un terrorista y siente cómo se estremece. Observa los labios temblorosos de Saulo. Fijándose en la espada y la lanza que descansan en la esquina de la habitación, Ananías se da cuenta de que Cristo ya ha hecho el trabajo. Todo lo que Ananías debe hacer es mostrarle a Saulo el siguiente paso. «Hermano Saulo», qué dulces deben haber sonado esas palabras. Seguro que Saulo lloró al oírlas. «Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo». Versículo 17. Las lágrimas fluyen como una corriente desbocada contra las costras de los ojos de Saulo. La cobertura escamosa se debilita y cae. Parpadea y ve la cara de su nuevo amigo. Al cabo de una hora ya está siendo bautizado. En unos cuantos días está predicando en una sinagoga, el primero de miles de sermones. Saulo pronto se convierte en Pablo, y Pablo predica desde las colinas de Atenas, escribe cartas desde las entrañas de las prisiones y a la larga engendra una genealogía de teólogos, incluyendo a Tomás de Aquino, Lutero y Calvino. Dios usó a Pablo para tocar al mundo, pero primero usó a Ananías para tocar a Pablo. ¿Te ha dado Dios una tarea similar? ¿Te ha dado Dios a un Saulo? Hace poco una madre me habló de su hijo. Él está cumpliendo condena en una prisión de máxima seguridad por atraco. Todos los demás, incluyendo a su padre, le han dado por perdido, pero esta mamá tiene un punto de vista diferente. Ella realmente piensa que los mejores años de su hijo aún están por llegar. Es un buen chico, afirma. Cuando salga de allí, va a hacer cosas importantes en su vida. Otro Saulo, otro Ananías. Me encontré con un amigo en una librería. Recientemente celebró su 50 aniversario de boda. Tenía los ojos llenos de lágrimas cuando escribió a la santa con la que se casó y el estúpido con el que su mujer lo hizo. Yo no creía en Dios. No trataba a la gente con respeto. 6 semanas después de casarnos, llegué a casa un día y encontré a mi esposa llorando en la bañera por el error que había cometido. Pero ella jamás me dio por perdido. Otro Saulo, otro Ananías. ¿Y tú? ¿Todos los demás han descartado a tu Saulo? Ha ido demasiado lejos, es demasiado insensible, demasiado adicto, demasiado viejo, demasiado cruel. Nadie da nada por tu Saulo.
pero tú estás empezando a darte cuenta de que quizá Dios está trabajando entre bambalinas. Quizás sea demasiado pronto para tirar la toalla. Empiezas a creer. No te resistas a estos pensamientos. José no lo hizo. Sus hermanos le vendieron como esclavo a Egipto, pero él les dio la bienvenida a su palacio. David no lo hizo. El rey Saúl quería vengarse de David, pero David tenía debilidad por Saúl. Le llamó el ungido del Señor. Primera de Samuel 24:10. Oseas no lo hizo. Su esposa Gomer era la reina del barrio de los burdeles, pero Oseas dejó la puerta abierta y ella volvió a casa. Evidentemente, nadie creía más en las personas que Jesús. Él vio algo en Pedro que valía la pena desarrollar, algo en la mujer adúltera que valía la pena perdonar, y algo en Juan que valía la pena estimular. Vio algo en el ladrón de la cruz, y lo que vio era digno de ser salvado. Y en la vida de un extremista sanguinario de ojos saltones vio a un apóstol de la gracia. Creyó en Saulo, y creyó en Saulo a través de Ananías. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. No pierdas la esperanza con tu Saulo. Cuando otros le descarten, dale otra oportunidad. Mantente fuerte. Llámale hermano o hermana. Cuéntale a tu Saulo cosas de Jesús y ora. Y recuerda esto: Dios nunca te envía a un sitio donde Él no haya estado antes. Para cuando alcances a tu Saulo, quién sabe qué encontrarás. Mi historia favorita sobre gente que se comporta como Ananías involucra a un par de compañeros de habitación de la universidad. El Ananías de la pareja era un alma tolerante. Él aguantaba las borracheras nocturnas de su compañero, sus vómitos de medianoche y que durmiera todo el día. No se quejaba cuando desaparecía durante el fin de semana o cuando fumaba cigarrillos en el coche. Él podía haber solicitado otro compañero de habitación que fuera más a la iglesia, que no dijera tantas palabrotas o a quien le importara algo más aparte de impresionar a las chicas. Pero decidió quedarse con su Saulo personal. Al parecer, pensando que algo bueno podría pasar si podían llegar a trabajar codo con codo. Así que continuó limpiándole el desorden, invitando a su compañero a ir a la iglesia y cubriéndole las espaldas. No recuerdo haber visto una luz brillante u oír una fuerte voz. Nunca he viajado por una carretera desierta hacia Damasco, pero recuerdo con claridad a Jesús derribándome de mi cabalgadura y volviéndome hacia la luz. Tuvieron que pasar 4 meses, pero el ejemplo de Steve y el mensaje de Jesús finalmente penetraron en mi interior. Así que este libro te eleva el espíritu. Deberías darle gracias a Dios por mi Ananías, Steve Green. Aún más, deberías escuchar esa voz en tu corazón y buscar en tu mapa una calle llamada derecha. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así vengo a ser ejemplo para los que, creyendo en Él, recibirán la vida eterna. Primera de Timoteo 1:16. Oh Señor, a través de los siglos has demostrado una y otra vez que nadie está fuera del alcance de tu gracia. ¿Hay alguien sin esperanza en mi vida? ¿Qué hombre o mujer que actualmente parece lejos de ti quieres que traiga a tu familia, en parte a través de mí? ¿Qué Saulo hay ahí fuera para quien yo podría ser su Ananías? Padre, te pido que muestres tu grandeza y tu poder usándome de algún modo para presentarle a tu Hijo a un candidato inadecuado. Ayúdame a triunfar sobre mis miedos y a borrar mis ideas equivocadas mientras trabajas a través de mí para traer a otro, mediante la fe, al círculo de tu amor. En el nombre de Jesús. Amén.